Muy bien. Bueno, si te tomaste un descanso y volviste otra vez, vamos a continuar con la segunda parte. Ustedes recuerden, pueden frenar cuando necesiten y volver a conectarse. Continuamos con el argumento de Romanos capítulo 9, viendo que la respuesta que está respondiendo Pablo no es la pregunta de cómo son salvos los seres humanos, sino por qué es que Israel no ha creído en Jesús. Y Pablo acaba de presentar el argumento que no depende de ser descendientes de Abraham, sino depende de que la promesa que Dios hizo fue a través de la fe, para todo aquel que cree, que es el tema de Romanos entero, Romanos 1:16, el Evangelio es poder de Dios para salvación, a todo aquel que cree. Y vamos a continuar con Romanos 9:17, dice, porque la Escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado para demostrar mi poder en ti y para que mi nombre sea proclamado por toda la tierra. Y continúa diciendo, así que Dios tiene misericordia del que quiere y al que quiere endurece. Y obviamente las personas que tienen una convicción calvinista dicen, aquí está más claro que el agua, Dios al que quiere endurece, la gente no cree porque la gente está muerta espiritualmente y está endurecida y Dios mismo los endurece para que no crean, pero del que quiere tener misericordia va a tener misericordia. Y esta palabra endurecer es una palabra que en griego significa secarse o ponerse duro, volverse inflexible. O sea, habla de una persona obstinada, una persona terca, una persona que resiste lo que Dios dice que es correcto. Entonces, esta persona está endurecida y dice la Biblia que Dios les endurece. Al que Él quiere, endurece. O sea, los entrega a su obstinación, terquedad. Qué interesante porque es justo lo mismo que están haciendo el pueblo de Israel al haber rechazado a Jesucristo. Un corazón duro es un corazón que no es sensible a Dios y a su voluntad. Es un corazón que no es humilde, amoroso ni sensible. Es un corazón endurecido. En el libro de Hechos, en el capítulo 19, verso 8, dice que Pablo, entrando en la sinagoga, habló con denuedo por espacio de 3 meses en la ciudad de Éfeso, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. Estaba hablando con judíos, mostrándoles que Jesús es el Mesías, con plena claridad cómo Jesús cumplió las profecías del Antiguo Testamento, de los profetas de Israel. Y dice el verso 9, pero endureciéndose algunos y no creyendo, usa la misma palabra que se utiliza aquí en Romanos 9, que el 17 y 18, que al que quiere endurece, poniendo el ejemplo del faraón. Y es interesantísimo porque el enemigo del pueblo de Israel es Egipto, que les tuvo esclavos por 400 años, y el protagonista principal que se opuso a que Israel fuera libre o rescatado por Dios era el faraón. Es el jefe de una nación pagana idólatra. Y ahorita Pablo en Romanos 9 está comparando al pueblo de Israel, al pueblo elegido de Dios, lo está comparando con el archienemigo del pueblo de Dios, que es el faraón. Entonces muestra que así como el faraón estaba endurecido y Dios los entregó a la dureza del corazón del faraón, ahorita Israel está endurecido. Ese es el propósito de este argumento. Dice, pero endureciéndose algunos y no creyendo, maldiciendo el camino delante de la multitud, se apartó Pablo de ellos. Aquí vemos una incidencia en el libro de los Hechos, donde Lucas nos narra cómo endurecieron su corazón cuando Pablo les compartía con las escrituras que Jesús era el Mesías. Y Pablo ahora a los romanos les escribe esto del endurecimiento del corazón del faraón. Entonces es interesante entender que en el caso de lo que narra Lucas en Hechos, Dios no los endureció, ellos solitos fueron incrédulos endureciendo su corazón. Dice que endureciéndose algunos y no creyendo. ¿Por qué tenían el corazón endurecido en la sinagoga de Éfeso cuando Pablo les llevó la palabra? No era porque Dios les endureció el corazón, sino porque ellos ya tenían el corazón duro y terco y no creyeron, porque por su incredulidad, su corazón no arrepentido, como dice la Biblia, atesoras para ti ira para el día de la ira y la revelación del justo juicio de Dios. Bueno, vemos aquí que Dios no los endureció, ellos se endurecieron solitos por su incredulidad. En Hebreos 3:8 hay una advertencia al pueblo de Dios mismo, al pueblo salvo, porque existe la posibilidad de la apostasía ante la persecución. El libro de Hebreos es un libro de exhortación para continuar fieles a Jesús y no volverse al judaísmo solo, vacío, sin Cristo. Y Hebreos 3:8 dice, no endurezcan sus corazones como en la provocación en el día de la tentación en el desierto.
El pueblo elegido por Dios en el desierto fue probado en su fe, fracasó en su fe, fueron un pueblo idólatra, un pueblo que se apartó de los caminos de Dios, que no honró a Dios y no entraron a la tierra prometida. Por cierto, ese es el argumento del autor de Hebreos. Pero dice, no endurezcan ustedes sus corazones como en la provocación en el día de la tentación en el desierto. O sea, nos exhorta que nosotros no pongamos nuestro corazón terco o duro de rendirnos a hacer la voluntad de Dios. Dice, exhórtense los unos a los otros cada día, no sea que alguno de ustedes sea endurecido por el engaño del pecado. ¿Cómo es que somos endurecidos? Por el engaño del pecado en nuestras vidas. No somos endurecidos porque Dios nos endurece el corazón. No somos endurecidos porque Dios planeó en la eternidad pasada que nuestro corazón fuera endurecido. Entonces, ¿qué está haciendo Pablo? Porque habla de que al que quiere Dios endurece. ¿Cuál es su argumento? Vamos a verlo juntos, pero vamos a terminar de ver al autor de Hebreos que habla del corazón endurecido. En el verso 14 y 15 del capítulo 3 dice, porque somos hechos participantes de Cristo en su salvación, si es que retenemos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Si oyen hoy su voz, no endurezcan sus corazones como en la provocación. Y lo vuelve a repetir en el capítulo 4, verso 7. No endurezcan sus corazones, no endurezcan sus corazones. El autor de Hebreos nos ayuda a entender que la dureza del corazón, que el corazón que es insensible a Dios, que es terco y que es necio, es un corazón que se hace terco y necio y endurecido por sí mismo. No es que Dios le pone un corazón endurecido a la gente. Y en el caso del libro de Lucas, en Hechos, también vemos que Lucas, escribiendo Hechos, nos narra que en la sinagoga los judíos que Pablo les habló endurecieron su corazón y fueron incrédulos. Entonces, en la Escritura se nos exhorta a no endurecer nuestro corazón delante de Dios. Hermano, hermana, tengamos un corazón sensible a Dios. Si Dios te está diciendo que cambies algo, cámbialo. No te quedes con un corazón duro. En Éxodo se menciona a Dios endureciendo el corazón del faraón, pero es interesante porque se ve el faraón endureciendo su propio corazón. Por ejemplo, Éxodo 7:13, 22, 8:15, 19, 32, 9:7 y 9:34 al 35. En todas estas secciones se ve que el faraón endurece su propio corazón. No es que Dios lo endurece, sino que se endurece a sí mismo. El faraón, por su terquedad, su deseo de tener a los israelitas trabajando para él gratuitamente, aunque ve las señales y los milagros que Dios hace en las plagas y el juicio de Dios, sigue con un corazón endurecido. Él mismo endurece su propio corazón, según la Escritura. Pero obviamente la Escritura dice que Dios le endureció el corazón. Por eso Pablo utiliza este argumento. Pero ¿en qué sentido Dios le endureció el corazón al faraón? Yo quiero presentar la posición que se me hace la más consistente con la Escritura. La siguiente posición, presta atención. En Romanos mismo, que Pablo en Romanos está diciendo que Dios endureció el corazón del faraón. En Romanos mismo dice, en el capítulo 1, verso 24, dice, por eso Dios los entregó a los malos deseos de su corazón y a la impureza. O sea, los seres humanos pecadores tenían malos deseos ya en su corazón. Eran impuros, no tenían pureza en su vida. Entonces Dios dice, porque quieres vivir una vida en el pecado y en la impureza, entonces vive la vida que tú quieras. Te voy a entregar a los propios deseos de tu corazón. Dios los entregó. En Romanos 1:26 dice, por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas. ¿Quieres tener placer en tu cuerpo? ¿Quieres vivir una vida para la remuneración inmediata del placer sin vivir en tu vida respetando a tu prójimo y con principios agradables a Dios de una vida santa, de una vida moral? Pues entonces te entrego a las pasiones, a las emociones vergonzosas que tienes en tu corazón y vive un estilo de vida totalmente alejado de mí, dice Dios. Y luego en el verso 28 lo vuelve a repetir y dice, como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios. Dijeron, no, tener en cuenta a Dios es algo que no aprobamos, no estamos de acuerdo. Dios entonces los entregó a una mente reprobada, una mente que no pasa el examen.
Le evalúas si tiene buena calidad esa mente y es una mente que no pasa el examen delante de Dios, está reprobada para hacer cosas que no convienen. Es interesante porque en Romanos capítulo 1, 3 veces Dios dice que los entregó. No es que existe un decreto soberano de Dios porque no eran elegidos por Dios para salvación y entonces Dios los entregó a tener una mente reprobada, sino se trata de que Dios los entrega a sus propios deseos pecaminosos, a su propia mente terca, a su propia necedad. Tú quieres ser necio, no quieres escuchar mi voz, entonces ¿sabes qué? Yo te quito la luz de tus ojos, de que puedas ver la verdad y la calamidad en la que te encuentras. ¿Quieres vivir la vida pecaminosa? Vívela, hágase tu voluntad. Entonces, en 2 Tesalonicenses capítulo 2, 11 al 13, dice, por eso Dios les envía un poder engañoso para que crean a la mentira. Así como el faraón, sus propios magos pudieron recrear alguna de las obras que Dios había hecho y endureció más su corazón. Dijo, no, pues debe ser un truco de magia esto. Y no fue sensible a dejar ir al pueblo de Israel. Pero dice, Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que lejos de creer a la verdad se deleitaron en la injusticia. ¿Por qué? ¿Por qué es que Dios les envía un poder engañoso? Porque fueron incrédulos en su corazón y se deleitaron en el pecado. Entonces yo creo que en este sentido es que Dios endurece el corazón de la gente que ya tiene un corazón endurecido. Y ese es el argumento del apóstol Pablo en Romanos 9. Porque tanto Dios endurece el corazón del faraón como el faraón endurece su propio corazón. Y Dios ya sabía que el faraón se iba a resistir a hacer la voluntad de Dios, iba a dudar de Dios, no iba a querer dejar al pueblo libre. Entonces Dios iba a permitir que este hombre terco y necio oprimiera al pueblo para mostrar su poder y su gloria entre los egipcios y entre su propio pueblo que vieran su mano salvadora. ¿Con qué propósito dice que Dios levantó al faraón? Dice Pablo en Romanos 9:17. Dice Romanos 9:17, te he levantado para demostrar mi poder, para que mi nombre sea proclamado por toda la tierra. O sea, Dios endureció el corazón del faraón, el cual ya tenía una predisposición a endurecer su propio corazón, y en varias ocasiones en el libro de Éxodo se nos dice que endureció su propio corazón. Con el propósito de que otros conozcan su nombre, Dios lo permitió. Eso es lo que está diciendo. En el verso 18 dice, así que Dios tiene misericordia del que quiere y al que quiere endurece. O sea, el faraón no quiere hacer caso, Dios lo entrega a su dureza, le va como en feria, decimos los mexicanos, le va muy mal, le caen 10 plagas del juicio de Dios, en la 10ª muere su hijo heredero al trono, hay llanto en todo Egipto por los primogénitos que murieron. Entonces Dios permite que su dureza de corazón le haga ver la absoluta supremacía del poder de Dios. Adoraban al dios Sol, Dios trae tinieblas. Adoraban a Jecmet en forma de rana, Dios les manda muchas ranas. Adoraban al río Nilo, Dios hace que se convierta en sangre. Dios trae juicio sobre los falsos dioses de Egipto. Y entonces Dios permite que siga en su dureza porque ha sido incrédulo. Y lo mismo pasa con Israel. Pablo está comparando al pueblo judío con su archienemigo, el faraón de Egipto. Está diciendo, ahora ellos son los que tienen ahora el corazón endurecido. Y Dios los ha entregado al endurecimiento de su corazón, como dice en Romanos 1. Dios los entregó una mente reprobada, Dios los entregó a sus pasiones vergonzosas. Entonces, así que Dios tiene misericordia del que quiere. Dios ahora salva a los gentiles porque le place en su corazón que las naciones sean salvas. Y al que quiere, Israel, lo endurece porque Israel no ha creído, porque corría tras su propia justicia tratando de ser agradables a Dios. No depende del que corre ni del que quiere, sino de Dios. Gloria a Dios, qué tremendo poder ubicar un pasaje tan difícil que ha sido tan mal interpretado en su verdadero contexto. Y tiene total sentido con el argumento de Romanos 1 a Romanos 16. Lo que está haciendo el calvinismo está
cortándolo, recortándolo y sacándolo del contexto de toda la carta de Romanos y haciendo decir a Pablo algo que no dice Pablo por ignorancia o por no tomar en cuenta el contexto. El contexto es este: así que Dios tiene misericordia del que quiere. Y Pablo tiene muy en mente a los gentiles que vienen a Cristo y al que quiere endurece. Israel, que ha rechazado a Cristo. Ese es el mensaje. Para que a través del endurecimiento de Israel los gentiles sean salvos. Ese es el argumento que Pablo va a completar. Romanos 9:17 dice: para que mi nombre sea proclamado por toda la tierra. Lo mismo que a través de la incredulidad del faraón y su dureza de corazón, el mundo vio el poder de Dios y el amor de Dios por su pueblo. De la misma manera, por la dureza del corazón de los judíos, el mundo está viendo el amor de Dios de que los gentiles están siendo salvos en Jesucristo. Y con el propósito de que los judíos vean la transformación de vida que Dios hace en un pagano idólatra que deja los ídolos, se vuelve al único Dios verdadero, al Dios de Israel, cree en el Mesías de Israel, su vida es transformada y el judío se queda pensando: wow, este Mesías judío, Jesús, que yo rechacé, está transformando la vida de las naciones. ¿No será que yo estoy equivocado y que verdaderamente Jesús fue el Mesías verdadero? Ese es el propósito. En Romanos 10:19, más adelante, estoy mostrando referencias de cómo Romanos 9 al 11 es una sola sección y que vean cómo continúa el mismo argumento. En Romanos 10:19 dice: yo los provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo. Y en el 11:11 dice: digo entonces, ¿acaso tropezaron para caer? De ningún modo, pero por su transgresión ha venido la salvación a los gentiles para causarles celos. Romanos 9:19 dice: me dirás entonces, ¿por qué pues todavía reprocha a Dios? Porque ¿quién resiste su voluntad? Este es un pasaje difícil que dice: ¿por qué reprocha a Dios a Israel que no ha creído, ¿no? Que no han venido a Jesús? Porque ¿quién resiste su voluntad? El problema con este pasaje, hermanos, es que todos Romanos y los capítulos 9 al 11 muestran que Israel o los judíos están en esa posición de incredulidad o de no venir a la salvación de Cristo por su propia voluntad, por su propio corazón endurecido. Entonces, ¿en qué sentido resisten su voluntad? Es una buena pregunta que podemos hacernos al leer este texto. Bueno, en el sentido mismo del faraón y de Romanos 1:28. Porque Israel sigue sin volverse a Dios con un corazón endurecido. Pablo asume que Dios los ha entregado a su propio endurecimiento, a su propio corazón que no quieren creer en Jesús, su propio corazón terco. Entonces, si Dios los ha entregado ese corazón terco, entonces dice: ¿por qué culpa a Dios? Porque ¿quién resiste su voluntad? O sea, la voluntad de Dios ha sido entregarlos a esa mente reprobada. Ese es el contexto. Dice: al contrario, ¿quién eres tú, hombre, que le reclamas a Dios? ¿Dirá acaso el objeto modelado al que lo modela: ¿por qué me hiciste así? Y aquí tenemos otro problema. El problema es que Dios no los hizo así. ¿Por qué me hiciste así? Entonces lo que tenemos que asumir es que está siguiendo con el argumento que respalda Romanos 1:28 y todo el capítulo 1, donde Dios los entrega a su mente reprobada, y así como el faraón tenía un corazón endurecido, y Dios se lo endureció más. Ok, ¿quieres ser endurecido? Endurécete, ponte duro, vas a ver ahora mi poder, ¿no? Y en este caso, el pueblo de Israel resiste a Jesús, gritan: crucifíquenle, mandan a matar a Jesús. Pablo va a las sinagogas, algunos se convierten, pero siguen dando la espalda a Pablo, latigándolo, buscando perseguirlo, echándole a perder la proclamación del evangelio. Los ve endurecidos Pablo. Entonces dice, Pablo lo ve como que Dios los ha entregado. Y dice: pues ¿quién resiste su voluntad? ¿Acaso le dirá la vasija al alfarero: ¿por qué me hiciste así? Porque Dios los está permitiendo que no vengan a Cristo, que no crean. Pero eso es porque ellos mismos se han endurecido y Dios los ha entregado a esa actitud de su corazón. Yo sé que suena raro, pero esa es la manera de pensar de un rabino en el primer siglo. Esa es la manera de argumentar de Pablo citando las Escrituras. Y dice el verso 21: ¿o no tiene el alfarero es la persona que trabaja con el barro para hacer vasijas,
Dice, no tiene derecho sobre el barro de hacer de la misma masa, tiene una masa de barro, y lo que hace es que forma un vaso para uso honorable. Supongamos hace una olla para hacer un guisado de comida, para que la gente coma comida de esa, cocine comida en esa olla, es un uso honorable, o poner un perfume. Y del otro hace a lo mejor una basinica, algo para ir al baño, un instrumento que es sucio para limpiar, o donde se van a poner utensilios para limpiar sucios. Un alfarero tiene derecho con la misma masa de hacer un vaso para uso honroso y otro para un uso ordinario. Ahora, recuerden que está hablando corporativamente, está hablando de Israel, de cómo Israel se ha apartado de Dios y el alfarero está permitiendo que sean endurecidos. Está permitiendo que sean un vaso deshonroso porque no han creído en Jesús, porque persiguen a los creyentes por su incredulidad. Acuérdate que Pablo mismo era uno de ellos que perseguía a los cristianos y buscaba cartas para meterlos a la cárcel. Pero es bien interesante un detalle aquí, que no quiero que pierdan de vista. Síganme. En Jeremías capítulo 18, verso 3 al 6, está el ejemplo en la mente de todo conocedor de la Escritura que presenta a Dios como un alfarero que está trabajando la masa de barro para hacer un utensilio útil, una vasija útil. Dice, entonces descendí a la casa del alfarero, dice el profeta Jeremías, y la vasija de barro que estaba haciendo se echó a perder en la mano del alfarero. O sea, el alfarero estaba haciendo una vasija y de repente, a lo mejor dándole vueltas, y de repente se echó a perder. Y lo que hizo es que la agarró otra vez y empezó otra vez a aplastarla y a darle forma otra vez y comenzó otra nueva vasija. Dice, así que volvió a hacer de ella otra vasija. Y dice el verso 6 en Jeremías 18, ¿acaso no puedo yo, dice Dios, hacer con ustedes, casa de Israel, lo mismo? Declara el Señor, tal como el barro en manos del alfarero, así son ustedes en mi mano, casa de Israel. ¿Qué es lo que está diciendo el profeta Jeremías? Era una señal profética donde Dios habló al pueblo diciendo, así como el alfarero, cuando hay una vasija que está haciendo que no está bien, la vuelve a hacer para que sea útil, yo voy a hacer así con ustedes. Ustedes van a ser llevados a la cautividad, a Babilonia, muchos van a morir, muchos van a ser destruidos, pero otra vez el tema, va a haber un remanente. Y yo voy a volver a ser de mi pueblo, va a haber un remanente especial del cual vendría el Mesías. Dios tenía un plan para Israel. Y la intención del alfarero en Jeremías 18, que es una cita que Pablo está citando eso en Romanos 9, la intención del alfarero en Jeremías no es destruir, sino rehacer. Nunca dice que agarró el barro de la vasija que no servía y lo tiró a la basura, sino que lo volvió en sus manos a dar forma. Es un llamado al arrepentimiento y una anticipación de la bondad de Dios, que aunque iban a ser llevados al exilio, Dios iba a reconstruirlos. Y Pablo cita este pasaje mostrando que la incredulidad de Israel es temporal. Dios los ha entregado a una mente reprobada. Al que quiere, Dios endurece, y del que tiene misericordia, tiene misericordia. ¿De quién tiene misericordia Dios? Del que cree en Él, del que es sensible a su voz. Y al que no quiere escuchar, le permite que sea endurecido y le endurece. Y Dios, el propósito con la vasija, de esta vasija de uso deshonroso, es volver a formarlos y darles una oportunidad. Romanos 9:11 no tiene absolutamente nada que ver con una doctrina de predestinación a algunas personas a condenación, como algunos piensan. Pues Dios, mi hermano nunca se va a entregar a Cristo, porque ahí dice en Romanos 9 que Dios hizo del mismo barro una vasija de uso deshonroso. Él está en las drogas, Dios no lo alcanzó, Dios no puede alcanzarlo porque fue predestinado a condenación. Qué horrible, ¿no? Qué horrible. ¿Dónde queda Romanos 3:16? Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque el Señor no es lento en su promesa, como algunos lo tienen por tardanza, sino que Él es fiel y no quiere que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento.
Bueno, realmente está citando al profeta Jeremías esta imagen. Romanos 9:22 dice, ¿y qué si Dios, aunque dispuesto a demostrar su ira y hacer notorio su poder, Dios dispuesto a demostrar su ira contra los judíos que han rechazado a Jesús, que han perseguido al apóstol Pablo, que han buscado darle con varas y meterlo a prisión? ¿Qué si Dios, dispuesto a demostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia a los vasos de ira preparados para destrucción? ¿Quiénes son los vasos de ira preparados para destrucción? El calvinista cree que está diciendo Juan, María y Francisco, que no van a ser escogidos, van al infierno. Son vasos de ira preparados para destrucción. Pero Marco, Germán y Alicia, ellos son preparados para vida. No. Todo es corporativo y está hablando otra vez. ¿Cuál es el tema del capítulo 9? No es cómo Dios salva a las personas, sino por qué Israel no ha sido salvo. Que te entre en la cabeza, querido hermano, que ese es el tema. Entonces, los vasos de ira preparados para destrucción, está hablando del Israel incrédulo que va a sufrir el juicio de Dios por la dureza de su corazón. Y fíjate cómo dice, lo soportó con mucha paciencia. Recuerda que en Jeremías 18 la destrucción de la vasija era para volver a formarla en su contexto. Es algo corporativo. Entonces Dios quiere volver a formar a Israel y que de entre ellos haya personas que sean salvas. Acuérdate cómo comienza el capítulo diciendo que tenía un profundo dolor constante por su pueblo Israel, por su incredulidad, y que Pablo mismo quisiera ser anatema, separado de Cristo, para que ellos fueran salvos. Y qué interesante que dice, soportó con mucha paciencia. En Romanos 10:21 dice, pero en cuanto a Israel dice, todo el día he extendido mis manos a un pueblo desobediente y rebelde. ¿Por qué Dios extendería sus manos a un pueblo desobediente y rebelde si ya fueron preparados para ira y destrucción y ya son predestinados a ser aborrecidos? Porque a Jacob amé, a Esaú aborrecí, y no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios. Entonces anclan una predestinación a salvación y una predestinación a condenación ajena a las Escrituras por ignorancia. Y eso que se creen muy sabios y muy bíblicos, pero ahorita estamos demostrando que no es así como piensan. Entonces, cuando habla de que soportó con mucha paciencia, Romanos 10:21 habla de que Israel todo el día Dios extendió sus manos para que se arrepintieran y se volvieran. No era un decreto donde ya no iban a poder ser salvos nunca. Romanos 11:30 dice, pues así como ustedes en otro tiempo fueron desobedientes a Dios, pero ahora se les ha mostrado misericordia. Está hablando de los gentiles. En otro tiempo ustedes eran desobedientes a Dios, no eran parte del pueblo de Dios, pero ahora se les ha mostrado misericordia. Así también ahora estos, está hablando de Israel, acuérdate, Romanos 9 al 11, solo un argumento, estamos saltando al capítulo 11 para ver la referencia de lo que quiere decir en este capítulo 9. Dice, así también ahora estos han sido desobedientes para que por la misericordia mostrada a ustedes, también a ellos ahora les sea mostrada misericordia. Gloria a Dios. ¿Quiere Dios la predestinación del pueblo judío incrédulo al infierno? Porque son vasos de deshonra, porque no depende del que quiere ni del que corre, porque Esaú aborreció. No. Está hablando que su propósito es que a ellos les sea mostrada misericordia. Así que qué error tan feo, garrafal, terrible, anclar la doctrina calvinista de la elección o de la predestinación como le entiende el calvinismo en estos textos tan sacados de su contexto y del argumento que Pablo está presentando. Terrible. Qué bendición, ¿a poco no, esta clase para todos nosotros de poder entender esto, uno de los capítulos más difíciles de toda la Biblia, y poder entenderlo al fin? Romanos 11:32 dice, porque Dios ha encerrado a todos en desobediencia para tener misericordia a todos. No hay predestinación a condenación eterna porque Dios no los eligió, porque aborreció a Esaú. ¿Te fijas el argumento de Romanos 9 al 11? Romanos 9, 23 al 24 continúa donde nos habíamos quedado. Nada más que nos adelantamos al 11 para ver la referencia del versículo anterior. Y Romanos 9, 23 al 24 dice, lo hizo para dar a conocer las riquezas de su gloria sobre los vasos de misericordia que de antemano Él preparó para gloria.
Y los calvinistas piensan, los que él eligió, a María sí, a Juan sí, pero a Lupe y a Francisco no. No. Aquí está hablando de que Dios tenía el propósito de salvar a los gentiles en el contexto de la carta y del capítulo. Dice, es decir, nosotros, está hablando en general, dice nosotros a quienes también llamó, no solo de entre los judíos, sino también de entre los gentiles. O sea, Dios de entre los gentiles, Él tenía preparado que hubiera un pueblo que existiera para su gloria, salvo a través de Jesucristo por medio de la fe. Es lo que está diciendo. Dice, para dar a conocer las riquezas de su gloria sobre los vasos de misericordia. Hermano, tú y yo somos vasos de misericordia que el alfarero nos volvió a hacer y que Dios nos dio su misericordia para que seamos hechos hijos de Dios y tengamos vida eterna y proclamemos sus maravillas entre nuestra familia y la gente que nos rodea. Dice que Él preparó para gloria. Dios nos ha preparado para gloria en Jesús. No es una elección individual, sino corporativa, sobre todo pensando en los gentiles, que ahora somos vasos de gloria que Él tenía preparado para un pueblo fuera de Israel y compuesto también de judíos como de no judíos y de las naciones, conforme a su promesa a Abraham, que en tu simiente serán bendecidas las familias de la tierra. En el 9:25 dice, como también dice en Oseas, y está citando Oseas capítulo 2, verso 23, a los que no eran mi pueblo llamaré pueblo mío. Está hablando de los gentiles, los vasos de misericordia preparados para gloria. No son personas individuales que Dios eligió y dijo, este sí, el resto no, este sí, el resto que se pierda, este sí, el resto que se vaya al infierno. No, hermanos. No, qué terrible, qué mala interpretación. Aquí está hablando de que los que no eran mi pueblo llamaré pueblo mío, hablando de los gentiles que no vendrían, que no eran pueblo de Dios, pero era una promesa que los que no eran pueblo vendrían a ser pueblo. Y claro, estaba hablando Oseas de Israel alejado de Dios, pero Pablo toma este pasaje muy literal y lo aplica a la situación con los gentiles que literalmente no eran pueblo. Dice, y a la que no era amada, amada mía, es que Oseas tuvo una mujer adúltera y representaba a Israel y tuvo hijos y a uno de sus hijos le puso Lo-Ami, que significaba no mi pueblo. Dice, a los que no eran mi pueblo le llamaré pueblo mío, a la que no era amada, amada mía. Y sucederá que en el lugar donde se les dijo, ustedes no son mi pueblo, allí serán llamados hijos del Dios viviente. Y continúa, Pablo está citando a Oseas, al profeta Oseas. Y luego cita a Isaías, dice, Isaías también proclama en cuanto a Israel, aunque el número de los hijos de Israel sea como la arena del mar, solo el remanente será salvo. ¿Qué está haciendo Pablo? Sigue con el argumento que comenzó en el capítulo 9, que su corazón está dolido porque Dios no ha salvado a Israel. Y en el versículo 6 dijo, no es que la palabra de Dios haya fallado en cuanto a las promesas que hizo Dios a Israel, sino que la respuesta es sino que ellos han sido incrédulos y que Dios había prometido solo un remanente que sería salvo. Entonces cita a Isaías mostrando que no toda la religión judía, no toda la nación de Israel va a creer en Cristo, pero los profetas ya habían dicho que Dios siempre tiene un remanente de personas fieles, porque el Señor ejecutará su palabra sobre la tierra cabalmente. Dice, no es que la palabra haya fallado, dijo el verso 6, y el verso 28 dice, porque el Señor ejecutará su palabra sobre la tierra. No es que la palabra haya fallado, había dicho en el 6. Aunque el número de los hijos de Israel sea como la arena del mar, solo el remanente será salvo, porque no todos los descendientes de Israel son pueblo de Dios. Por eso era el argumento de Ismael y de Isaac y de Jacob y Esaú, porque no por ser descendientes de Abraham son parte del linaje de la promesa. ¿Quiénes son parte del linaje de la promesa? No aquel que Dios elige en un decreto soberano, como dice el calvinismo, sino aquellos que creen en Jesús, punto. Eso es lo que Romanos enfatiza. El evangelio es poder de Dios para todo aquel que cree. 9:29, y como Isaías predijo, mira, es que yo me fascino porque yo he visto cómo han sacado de contexto este versículo, hermanos calvinistas, y de verdad que tener una explicación así, hermano, ¿cómo quisiera yo que hace 20 años atrás alguien me hubiera puesto este video? Compártelo con otros. Yo sé que, mira, este es un video largo y algunas personas dirán, ay, no, para que alguien aguante viendo un video, ¿qué tan ocupados estamos en estos tiempos? Que sea 5 minutos, 10 minutos. Pues sí, pero te vas a quedar en pañales toda la vida, nunca vas a crecer, nunca vas a profundizar.
¿Quieres ir a la escuela? La escuela cuesta. ¿Quieres ir al seminario? El seminario te va a tomar 15 horas a la semana, sentarte 12 horas, por lo menos 10, sentarte en una clase presencial 2-3 días de la semana y leer un montón de libros. Pero de repente la gente de hoy quiere tener conocimiento y no quiere pagar el precio de estudiar. El verso 29 dice, y como Isaías predijo, si el Señor de los ejércitos no nos hubiera dejado descendencia, hubiéramos llegado a ser como Sodoma y hechos semejantes a Gomorra. ¿Qué diremos entonces? Que los gentiles que no iban tras la justicia alcanzaron la justicia de Dios, el tema de Romanos. Es decir, la justicia que es por la fe, no es por la elección, es por la fe. Pero Israel, que iba tras una ley de justicia, no alcanzó esa ley. ¿Por qué? Porque no iban tras ella por fe, sino como por obras. Tropezaron en la piedra de tropiezo, tal como está escrito, he aquí pongo en Sión una piedra de tropiezo que era Jesús, y roca de escándalo, y el que crea en él, en Jesucristo, no será avergonzado. Hermanos, precioso, aquí termina Romanos 9, aquí termina. ¿Cómo termina el capítulo que es el mayor fundamento de la doctrina calvinista, en el cual San Agustín basó el monergismo, que solo Dios actúa y el hombre no puede hacer nada? Si Dios no te eligió, te amolaste. Pero si Dios te eligió, entonces solo aquellos van a ser regenerados y van a poder tener fe y creer. Hermanos, ¿cómo termina el capítulo que San Agustín influyó a Calvino y a los reformadores y a Jonathan Edwards y ahora todos los pastores renombrados de nuestro tiempo que la gente escucha? Y qué bueno, si tienen sana doctrina en muchas áreas, hay que tomar lo que es bueno, pero no te tragues toda la pastilla, no te tragues toda la teología de estos predicadores. ¿Cómo termina el capítulo que es el mayor fundamento de la doctrina calvinista? Termina así: y el que crea en él no será avergonzado. Así termina Romanos 9. ¿Cómo ves? Así termina Romanos 9. No habla de que solo el escogido va a ser salvo, sino que el que crea en él no será avergonzado. Es una promesa de salvación. Y quiero avanzar rápidamente en algunos versículos solo para que se den una idea de cómo el argumento del capítulo 9 termina en el capítulo 11. Ya cubrimos la mayor parte de este estudio. Es un estudio que vale la pena. Y cubrimos cada versículo de Romanos capítulo 9 entendido en su contexto. Déjame tus comentarios si fue de bendición. ¿Qué te impactó? ¿Qué te impresionó? ¿Qué te ayudó? ¿Qué se te aclaró? Por favor, coméntalo, porque eso me anima de saber que estamos aterrizando el mensaje, que lo estás entendiendo.